Desde el punto de vista como mexicano, nosotros hemos pasado diferentes procesos electorales, diferentes procesos políticos a través de la historia. Aquí en México tuvimos un gran dictador donde hubo mucho avance en el aspecto industrial, pero no en el aspecto político. Había un gran rezago educativo en nuestro país, había un gran analfabetismo, pero obviamente estamos hablando de otros tiempos, estamos hablando de los inicios del siglo XX. Nosotros comprendimos y entendimos que la reelección no era bueno para las cuestiones democráticas de nuestro país, y creo que eso nos vino a ayudar y a poder avanzar para tener mayor madurez política y democrática en nuestro país. Luego se vino y se desarrolló, por ese dictador se desarrolló una revolución mexicana, y esa revolución mexicana ya no era don Porfirio, ya era doña Porfiria, o sea que se generó un partido hegemónico que gobernó nuestra nación por más de 80 años. Luego tuvo una interrupción por 12 años y volvió a tomar el poder hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador. Entonces se generó una democracia que, a pesar de que era una democracia que no era una sola persona, sino eran diferentes personajes que iban rolándose, pero siempre del partido hegemónico. Entonces, en ese periodo hubo la mayor crisis de democracia de nuestro país, donde les digo, ya no era una persona, sino ya era un partido que completamente cimentó la parte política y electoral e institucional de nuestro país. Cuando pasó todo esto, se empezó, obviamente, el partido se estaba volviendo viejo, y junto a los integrantes de este partido, que eran descendientes de la Revolución Mexicana, también se estaban haciendo viejos. Entonces el sistema como tal pues se fue volviendo viejo, se fue volviendo obsoleto. No querían reformar gran parte de cómo estaban practicando la política en nuestro país, y eso empieza a generar una oposición real en nuestro país. Pasan los tiempos, pasan los años, hay un candidato fuerte que fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que participa por 3 ocasiones a la contienda electoral para la presidencia de la República, que Cuauhtémoc era hijo de uno de los presidentes más importantes que ha tenido nuestro país, el general Lázaro Cárdenas. Después de esos procesos comienza a surgir desde un estado de nuestra república que se llama Tabasco, comienza a surgir un líder muy local, muy del estado de Tabasco, y comienza a crecer electoralmente en nuestro país y en conocimiento de nuestro país. Y entonces ese señor, después conoceremos que se llama Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con Andrés Manuel López Obrador contiende 3 veces para la presidencia de la República, siendo ganador en la 3ª ocasión, que a pesar de que 2 ocasiones anteriores, que fue en la elección del 2006 y 2012, Andrés Manuel señala que existió fraude electoral en estas 2 contiendas electorales. Ahí es donde entran las grandes similitudes con lo que hoy está pasando la oposición. Primero, entiendo la frustración de la gente de Venezuela, que a través de un proceso electoral, de mucha movilización, de mucha organización, tanto opositores como del gobierno, que se exista esta percepción de que hubo un fraude electoral y que completamente no te hagan caso en esta exigencia de revisar el proceso electoral. El 2006 fue una elección que yo creo que ha sido lo que construyó el emblema de Andrés Manuel, donde hubo mucha organización, mucha manifestación, mucha gente salió a las calles, con gritos desesperados de la gente, donde todos veíamos a luz clara que había existido un fraude electoral, y que después nos dimos cuenta cómo fue fraguado el fraude electoral. En la Constitución mexicana está prohibido
de que el sector empresarial podía intervenir en las elecciones electorales y comienzan a hacer una campaña de denostación en contra de Andrés Manuel López Obrador. O sea, que ellos no mandaban convocar a votar por un candidato en específico, pero sí decían por quién no votar, siendo una acción donde se empezó a construir que Andrés Manuel era un dictador, que Andrés Manuel era un Hugo Chávez y que Andrés Manuel era un peligro para México. Durante el proceso electoral, ya cuando comienzan a salir los resultados en este famoso sistema de preliminar, sistema preliminar de resultados, se comienza a detectar que empieza a haber un montón de anomalías en todo este conteo. O sea, que cuando llegaba el acta de la elección, hasta el momento de hacer el vacío de datos, pues todo se hacía correctamente. El problema era que quien estaba capturando empezaba a hacer el registro en la computadora y la computadora hacía lo que quería. Entonces hacía los conteos. Un ejemplo, en una casilla, si existían, por decir, 400 habitantes, en esa casilla donde por ley aquí en México solamente pueden tener 750 boletas cada casilla electoral, y si en esa población o en esa casilla solamente existían 400, pues por lógica tendrían que sobrar 250 si es que esos votos serán emitidos por completo. O sea, esos 400 serán emitidos, a que toda esa población de esa sección electoral saliera a votar. El problema era que en esas, por decir una casilla, que había 400 personas en esa casilla, el PAN tendría un resultado de 600 gentes. O sea, que votaba ni la gente que vivía en esa sección electoral. Entonces, así como esos ejemplos, había un montón de ejemplos, y que todo eso, fíjense, todo eso se empezó a demostrar, se empezó a decir, empezó a salir en ese tiempo apenas en pañales las redes sociales, se empezaba a difundir todo esto, y teniendo todas las comprobaciones, tanto científicas, políticas y electorales, para comprobar un fraude electoral, lo que hizo el sistema político de nuestro país fue decir: Andrés Manuel es un loco y es un retractor de la democracia en nuestro país.